Ok, ¿querés entrenar alguna parte específica del cuerpo? Está bien, está perfecto. Por ejemplo, los glúteos. ¿Querés conocer más acerca de esta zona? Por ejemplo, los glúteos. Entonces, ¿qué haces? Te pones a estudiar la anatomía de los glúteos. Pero te encontrás con palabras complicadas, te encontrás con cosas muy precisas y todavía ni siquiera te ubicas. Entonces, lo que te voy a proponer hoy es un modelo que uso yo de aprendizaje desde lo más general hasta lo más particular. Y vos me prometés que en la medida que vos sentís que no avances, te quedás estudiando lo que ya entendés para luego poder seguir progresando. Pero tratá de no saltear, tratá de no picar este video hasta lo último, porque si no te va a ser muy difícil tener como esta mentalidad constructiva, en que vas armando parte por parte. Y esto después lo podés aplicar para cualquier otra estructura. Entonces, este es el caso de el glúteo mayor. O sea, cuando decimos los glúteos o el grupo de glúteos, tenemos tres glúteos. El mayor, el medio y el menor. Hoy vamos a hablar del glúteo mayor. Entonces, primero lo tenés que ubicar general. No pienses en huesos, no pienses en inserciones. Entonces, primero es dónde se encuentra. Bueno, está entre la espalda y los miembros inferiores, así a grueso modo. A grueso modo, el glúteo mayor se encuentra entre tu espalda y en los miembros inferiores. ¿En qué región? Y en lo que llamamos región glútea. ¿Sí? La región glútea va a estar entre la cresta ilíaca, que es una cresta palpable, ósea, que te podés palpar desde adelante hacia atrás y que en el dibujo lo estamos viendo con una línea rosada muy fina, y lo que llamamos el pliegue glúteo, ¿sí? Que es justamente donde el glúteo hace ese pliegue a inferior, que este sería el límite inferior de tus nalgas. Una vez que lo tenés ubicado más o menos espacialmente, ahora sí te preguntas sobre qué huesos. Este es el nivel 2. Nivel 1 más o menos donde está ubicado. Nivel 2, ¿en qué huesos? Bueno, el glúteo mayor va a ir del ilíaco o coxal, que es uno de los huesos de la pelvis, el sacro, que es un hueso de la pelvis y de la columna, del coxis, que es la continuación del sacro, y desde ahí converge hasta el fémur, que es el hueso principal de tu muslo, todo a posterior, ¿sí? Entonces, lo ubicaste general, ubicaste los huesos. Si ya te acordás del ilíaco, del sacro, coxis y hacia el fémur, podés pasar a lo que decimos que es el nivel 3, que es encarar con un poco más de precisión en qué zonas de estos huesos estaría. Si hablamos del hueso ilíaco o coxal, en la parte más posterior. Bueno, pero ¿en qué parte? No, olvídate ahora. Del hueso, si lo ves de costado, como lo estamos viendo en la imagen, en la parte más posterior, donde yo te estoy marcando de rojo, ¿sí? ¿Es preciso? No, no es para nada preciso lo que estoy diciendo, pero vos ya lo vas construyendo. Del ilíaco en la parte más posterior. Buenísimo. Del sacro, que yo te había mencionado, de las crestas. O sea, de todo eso, de todas esas crestas o espinas prominentes que tiene el sacro, ¿sí? Y un poquito de la parte lateral del hueso por debajo, lateral, y del coxis. No es preciso, pero más o menos estamos mucho más avanzados que decir entre la espalda y los miembros inferiores. Luego también va a ir de la cara posterior del ligamento sacrociático mayor. O sea, acá tenés un gran ligamento a distancia que está uniendo, ¿sí?, el sacro con el ilíaco desde arriba hacia abajo, con esta forma, como con estas tres cabezas. Y también de la aponeurosis. Cuando decimos aponeurosis decimos fascia, o sea, ese tejido blanco que ves que rodea las carnes en las carnicerías, de la fascia que está cubriendo a un músculo que tiene por debajo y por delante, que es el glúteo medio. O sea, este glúteo medio lo cubre como una bolsa y este músculo del glúteo mayor se agarra a esa bolsa, que en este caso sería la fascia. Desde ahí yo te había dicho que iba al fémur. Ok, bueno, pero ¿a dónde? Al fémur. Bien. Al fémur va a ir a la parte posterior. Fíjate que acá te dibujé un fémur, un triángulo. Hice un esquema en forma de triángulo en donde la cara anterior del fémur es más bien plana. Y al ser un triángulo, posteriormente tenés un borde, ¿sí? Imagínate que en el hueso tenés, como es un triángulo, atrás tenés un borde. Pero este borde, en la medida que va siendo más para arriba del hueso, se va separando en dos, se va separando en tres,
y va formando como crestas hacia arriba, que por ahí en el dibujo las estamos viendo marcadas en verde, ¿sí? Y en rosa. O sea, esta borde posterior se hacen varias crestas. La cresta que se va más hacia lateral, o sea, hacia más afuera, va a ser la cresta donde se va a insertar el glúteo, que si la continúas te vas para el trocánter mayor. Y después tenés otras crestas, por ejemplo la del pectíneo, que se continúa hacia el trocánter menor, o la cresta del vasto interno, que se va también un poquito más interno. Bueno, el músculo viene acá, a la cresta del glúteo mayor, o sea, la superficie ósea en donde el glúteo mayor se está insertando en el fémur. Pero, muy importante, acá tenemos una visión anterior. Imagínate que hacia nuestra izquierda es anterior y hacia nuestra derecha es posterior. Entonces hacia anterior en azul estoy viendo el tensor de la fascia lata y hacia posterior en azul estoy viendo el glúteo mayor. El glúteo mayor, además de al hueso, se inserta en la lámina tendinosa de la fascia lata. O sea, toda esta lámina gris que estamos viendo, que converge el glúteo y la fascia lata y que se dirige hacia la pierna, que se dirige hacia la zona de la rodilla, sería todo este tracto iliotibial, ¿sí? O fascia lateral. Por eso cuando decimos tensor de la fascia lata es el músculo responsable de activar toda esta fascia. Bueno, el glúteo también se dirige hasta esta fascia. Este sería como un tercer nivel. Pasamos de dónde está, de qué huesos a qué hueso va, de qué parte de qué hueso va a qué parte de qué hueso. Y ahora vamos con la difícil, ahora vamos con la del libro, con la del clásico libro de anatomía. Y yo te lo voy a explicar paso a paso. Habíamos dicho que estábamos en el ilíaco y en la parte más posterior. Bueno, de esa parte más posterior de la cresta ilíaca, de la parte más posterior de la cresta ilíaca, en el labio externo, en este dibujo que te voy a mostrar ahora, vas a ver que la cresta ilíaca se ve en un labio externo, en un labio interno y en un intersticio, o sea, entre un espacio entre los dos labios. Bueno, de ese cuarto posterior, o sea, de la parte posterior de la cresta ilíaca que te había mencionado, en el labio externo. Ese es el nivel de precisión que por ahí vas a encontrar en un libro de anatomía. De la línea semicircular posterior, mirá el dibujo, el segundo dibujo, acá. Vas a ver que en el ilíaco se dibujan como un contornito óseo. Una es una línea semicircular anterior, otra es una línea semicircular posterior. Bien, el libro clásico nos dice, de esa línea semicircular posterior y de la superficie que está por detrás, ahí también se inserta el glúteo. Entonces, ¿en dónde se inserta? En la cresta ilíaca, bien atrás, bien posterior de la cresta ilíaca, en el labio externo, en la superficie que se encuentra por detrás y en la línea semicircular. Y yendo al sacro, con un poquito más específico, de la cresta sacra media, que son todas estas crestas que te estoy mostrando acá en la línea media del sacro, y de los tubérculos sacros posteriores. Vas a ver que el sacro tiene como unos tubérculos medios, como unos tubérculos intermedios o mediales que están antes de estos agujeros, te estoy mostrando ahí, y como unos tubérculos más bien externos. Entonces, de todos estos tubérculos del medio, de todos estos tubérculos que se encuentran más afuera, y como te había dicho, un poco por debajo, más bien del lateral del sacro y del lateral del coxis, que como menciono acá, digo de los bordes laterales del sacro y del coxis. Y seguimos con más precisión, porque se puso súper difícil, ¿tá? Yo te había dicho de la cara posterior del ligamento sacrociático mayor, que te estoy mostrando acá en el dibujo, y de la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar es una fascia, es como un envoltorio que agarra al dorsal ancho, que agarra al cuadrado lumbar, que agarra a los músculos espinales como el dorsal largo, como el ilio costal, y envuelve, fíjate en el dibujo, esto es un corte transversal, al cuadrado lumbar. Esta fascia luego se conecta con el psoas, se conecta con los oblicuos. Es una fascia que genera conexión entre toda la parte posterior del cuerpo inferior y se va para anterior. Bien, de esta fascia también se inserta el glúteo mayor. Habíamos dicho de la aponeurosis que cubría al glúteo medio, bueno, de la parte más posterior de esa aponeurosis, y de una estructura específica que es el ligamento sacroilíaco posterior. Es un ligamento que, como su nombre lo indica, está yendo desde el sacro hacia el ilíaco.
Y entonces ahí te das la idea de que el glúteo no solo se inserta en estructuras óseas, se inserta en estructuras faciales también, se inserta en fascias sobre otros músculos, sobre huesos y sobre ligamentos. Todo eso que te acabo de decir converge, va hacia el fémur. Yo te había explicado bien que iba a la cara, al borde posterior. Si tenemos un hueso triangular, va al borde posterior, y fíjate, en este dibujo se nota bien. Ese borde se divide en dos, se divide en tres, se trifurca y te termina dando, como bien vemos en este dibujo, una cresta para que se inserte el glúteo mayor. Este es un fémur izquierdo, entonces vemos el glúteo más hacia lateral izquierdo. Otra cresta que se va a formar para el pectíneo, que está acá, y otra cresta que se va a formar más bien para el vasto medial. En esta visión de un fémur derecho, posterior, vemos que la cresta del glúteo, mira, se continúa hacia el lado del trocánter mayor, la cresta del pectíneo rosa hacia el pectíneo, y sin marcar acá va a estar la cresta del vasto interno. Con respecto a las inserciones que iban a esta fascia lata, este tracto iliotibial, como a toda esta fascia en la pared lateral del muslo, si tenemos que ser un poquito más específicos, decimos que de toda esta lámina tendinosa que tenés acá, que estamos viendo en el dibujo, va a ir al borde posterior de esta lámina tendinosa. O sea, primero tenemos que entender, el glúteo va al tracto iliotibial, ¿sí? Al tracto que va desde el ilíaco hasta la tibia, que es todo el que estamos viendo acá, a todo este tejido, a toda esta gran fascia. Bien, ya lo entendimos, ok. Ahora sumamos información. Va con más específico al borde posterior de toda esta lámina tendinosa, ¿sí? Te da un poquito más de detalle, pero siempre te recomiendo que primero aprendas de dónde a dónde y después que vayas al detalle. Entonces, esto es básicamente de lo que se trata este video, ir de lo general a lo específico. Mi recomendación, no empieces acá porque te perdés y todavía ni sabes dónde estás. Todavía ni sabes que estás en un cuerpo humano o ni sabes que estás en una región del cuerpo. Primero, dónde estás, entre qué cosa y qué, de dónde a dónde, y después sí a eso sumale el detalle. ¿Para qué sirve esto? Todo este conocimiento, y sumado al conocimiento de los ejes de la articulación de la cadera, que es donde actúa el músculo glúteo, y de los planos en el que puede tener acción, te va a dar a vos la pauta de cómo funciona cada entrenamiento, cómo se estimula este músculo, cómo puedo estimular este músculo con diferentes entrenamientos. En un plano frontal, o sea, en un plano de aducciones y abducciones, como el músculo está dispuesto en este plano, que es una de las ventajas que tiene el glúteo, que se dispone en todos los planos, podés trabajar, podés atacar este músculo con ejercicios que se alineen con este plano. Como el músculo se alinea en el plano sagital, podés elegir ejercicios de flexión-extensión en los que vas a estimular este músculo. Y como el músculo, esto es una visión superior, lo estoy viendo desde arriba el músculo. Como el glúteo mayor también, su fibra se alinea en el plano transverso, es un músculo que va a poder ser reclutado, va a poder ser usado en ejercicios que contengan rotaciones. Y también, como habrás podido adivinar, te vas a encontrar con ejercicios en los que vos estés mezclando en la articulación extensiones, en el que estés mezclando abducciones, en el que estés mezclando rotaciones externas, en los que de esa manera vas a poder atacar al plano con tres movimientos diferentes. Y obtener así, según lo que estés buscando, mayor tensión muscular o aplicar fuerza o usar al glúteo para mover una carga externa o para lo que sea que estés buscando. Pero muy importante que entiendas al menos cuestiones de anatomía básica como la fuimos describiendo, desde lo más fácil a lo más difícil, desde lo más general a lo más particular. Comentame abajo hasta dónde llegaste, o sea, hasta dónde te acordaste de todo esto. Si quedaste en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3, en el nivel 4 y si lo pudiste usar.